Busque en sus Biblias el libro de los Salmos, capítulo 5, ahí nomás de donde empieza el libro. Y cuando lo tenga, le invito a ponerse de pie en señal de respeto a las Escrituras. Con la ayuda del Señor voy a exponer todo el Salmo, pero lo voy a leer los primeros versículos por una cuestión de tiempo simplemente. Así que, Salmo 5, dice así: plegaria por protección al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Padre, te doy tantas gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, gracias por la obra de Cristo en cada uno de nosotros, Señor, siendo inmerecedores. Tú has decidido salvarnos, tú has decidido comprarnos. Y Señor, hoy hemos venido aquí a escuchar tu palabra, Señor. Te pido que nos hables, Señor, a nuestros corazones, que prepares nuestros corazones, Señor, que pueda ser tierra fértil para recibir tu palabra, para poder aplicarla, Señor, y poder vivirla. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Y antes de introducirnos en el texto, el título que le he puesto a este sermón es Buscando refugio en el Señor. Y quiero que antes de entrar al texto te imagines esta historia, ¿no? Que puedas imaginar, utilizar la capacidad que el Señor nos ha dado a cada uno y podamos pensar, podamos meternos en este hombre, un hombre que sale de paseo por un bosque y anda entretenido, viendo la belleza de la creación del Señor, ahí por el medio, ya Santiago del Estero, ¿no? En medio del campo, ¿no? Uno va, lugares que uno conoce, Córdoba, ¿no? Hay muchos lugares de bosques, de muchos árboles, ¿no? Y entretenido con las maravillas, la creación del Señor. Pasa el tiempo y comienza a anochecer. Y es ahí cuando este hombre se da cuenta que estaba en medio de un bosque oscuro y espeso. La oscuridad avanzó, este hombre ya no podía ver claramente el camino, se sentía perdido, temeroso en medio de esta gran oscuridad, desconcertado, sin saber hacia dónde ir. ¿Le pasó alguna vez? ¿Ha estado en una situación así? Quizás viajando en el colectivo, ¿no? El colectivo que toma siempre, pero faltando un par de cuadras, pestañeó y cuando abrió los ojos, miró y es un mundo totalmente ajeno a lo que uno conocía, ¿no? Otra dimensión, como si fuera, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Y lo primero que hacemos es tocamos el timbre y bajamos. Muchas veces bajamos en el medio de la nada, ¿no? En vez de buscar ayuda, a ver que nos digan a dónde estamos, ¿no? Y este hombre estaba así, desorientado, perdido, no sabía hacia dónde ir. Y de repente encuentra una linterna. Y al encenderla, su luz ilumina su camino, disipa todas sus preocupaciones, se siente seguro, confiado, mientras avanza hacia esa salida. Así como confió plenamente en la luz de la linterna para guiarlo por un sendero desconocido, el salmista nos está mostrando que la oración funciona como una linterna divina
que nos guía con su luz durante los momentos más oscuros e inciertos de nuestra vida. Y hoy, con la ayuda del Señor, espero que podamos salir de este lugar entendiendo este propósito del Salmo, de entender a través de este Salmo la importancia de refugiarnos y esperar en Dios por medio de la oración. Este medio de gracia que el Señor nos ha dado. Que podamos entender este gran privilegio que tenemos de poder acercarnos a un Rey santo y perfecto como a un Padre. Y cuando entendemos esto, cambia nuestro tiempo de comunión con Dios. Y nuestra oración deja de ser algo mecánico, deja de ser una obligación y pasa a ser una experiencia personal con Dios. Dice así los primeros 2 versículos: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Cuando David está clamando aquí a Dios, lo está haciendo en angustia, lo está haciendo en tribulación, porque le dice que considere su gemir. Hay una necesidad latente de David, que el Señor le considere, que el Señor le escuche. Y vemos aquí en estos primeros versículos que el salmista no está haciendo algo rutinario, algo por costumbre. Él está orando, está rogando a Dios con todo su corazón. Él ha abierto su corazón delante del Señor y se está presentando así. Y lamentablemente muchas veces nosotros no tenemos muchas ganas de orar. No sé si a alguna les pasó. Muchas veces porque estamos tristes, desanimados, o simplemente porque no queremos. Yo sé que acá en esta iglesia no pasa eso, ¿no? Todos amamos orar, buscamos la comunión del Señor constantemente. No, es algo que no pasa quizás en otra iglesia, quizás en otro lugar. Pero es una lucha que tenemos todos los creyentes. Es una lucha constante. El orar no es fácil para nadie, porque la carne no se quiere someter a las cosas del Espíritu. Por eso es que necesitamos orar con fervor, con pasión, entendiendo que Dios quiere que nosotros oremos confiadamente a Él. ¿No? Como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que nos presentemos delante de Él. Dios quiere que vayamos delante de Él con un corazón rendido. Y debemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Pero lamentablemente muchas veces no nos damos cuenta cuando oramos, que cuando nosotros estamos orando, nos estamos acercando al trono de un rey eterno, un rey todopoderoso. Y cualquier persona no podía acercarse a un rey así porque sí. No era un privilegio para todas las personas poder acercarse a un rey. Lo vemos ahora en los presidentes, en la actualidad. Uno quiere acercarse a un presidente y para poder estar ahí en esa fila de los exclusivos debemos pasar filtros y filtros y filtros, ¿no? Y más si es de un país importante, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, querer acercarnos al presidente sin la autorización de alguien va a determinar de que si yo hice un paso, voy a recibir por lo menos 10 golpes, ¿no? Antes de poder dar el segundo paso. Porque no pueden acceder a esos lugares sin su consentimiento.
Y esto me hacía recordar a la historia de Esther. ¿Cuántos conocen el libro de Esther? Esther, ella siendo la reina, no podía entrar en la presencia del rey, su esposo, ¿no? Ella no podía entrar libremente. Debería esperar su permiso para poder ingresar. Si el rey no extendía su cetro, ella no podía entrar, porque si ella entraba sin la autorización del rey, automáticamente el rey podía demandar su cabeza. Automáticamente la reina dejaba de ser reina y pasaba a gobernar los sepulcros porque la mataba. Y presentarse delante de un rey, ¿no? Como dije, no es para todos. Imaginémonos presentarnos delante de nuestro Rey eterno, nuestro Rey todopoderoso. No hay mérito alguno en ninguno de nosotros que nos haga dignos de semejante privilegio. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que si tenemos este privilegio, no lo tenemos por nuestros méritos, sino solamente por Cristo. A través de Cristo podemos acercarnos a nuestro Dios santo y eterno en cualquier momento, en cualquier situación. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, es un privilegio que tenemos cada uno de nosotros en Cristo. Sigue diciendo el versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. David, después de orar, después de presentarse delante del Señor, dice esto, y él hace esto, de mañana me presentaré delante de ti y te demandaré. ¿Dice eso el texto? No, dice y esperaré. Él no solamente clama al Señor, no solamente le pide al Señor, sino que él también dice que espera en el Señor. El salmista oraba porque él esperaba en el Señor. Su esperanza no estaba en los hombres, porque esa esperanza no es segura. Pero él esperaba en Dios. Él esperaba, su esperanza era una esperanza firme. Él tenía una confianza plena que Dios iba a responder. Y eso lo llevaba a esperar en Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios no es hombre y Dios no miente, cuando a través de su palabra nosotros empezamos a escudriñar, empezamos a conocer más de Dios, quién es Dios y quiénes son las personas, empezamos a confiar más en Dios. Y mis oraciones van a ser acorde a lo que Dios quiere que yo pida. Y eso va a hacer que yo pueda esperar en el Señor, confiando que Él me va a escuchar. Y no solamente que Él me va a escuchar, sino tengo la plena certeza de que Él me va a responder, porque Él responde las peticiones de sus hijos, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo. No lo que yo quiero, sino lo que Dios dispuso que es lo mejor para mi vida, lo mejor para tu vida. No lo que nosotros queremos. Nosotros muchas veces pedimos y pedimos mal, porque queremos para nuestros propios deleites, para nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos. Y después de que David se presenta delante del Señor, orando, con gemir, pidiéndole al Señor, esperando al Señor, ahora va a hacer un contraste entre él y los impíos. En los versículos del 4 al 6 y 9 y 10 va a mostrar ahora todo lo contrario. David va a hablar de la relación con Dios, de Dios con el pecado, y no solamente con el pecado, sino también con el pecador.
Dice el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no permite el pecado en su presencia. Él es completamente santo. Y la relación entre Dios y el pecado es que no hay relación. Dios no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Y no la puede tener. Porque Él la aborrece, la rechaza, no se complace en el pecado. Pero no solamente no se complace en el pecado, sino que sigue diciendo David, continúa el versículo 4, dice, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios no puede estar en la presencia del mal. Dice que lo aborrece y que va a destruir a aquellos que hacen iniquidad, aquellos que mienten, aquellos que derraman sangre y engañan. Dice que Jehová los aborrece a ellos. Y esa era nuestra condición antes de que Cristo nos salvara. Éramos personas que Dios nos aborrecía, porque amábamos el pecado, nos deleitábamos en el pecado. Y cuando Dios habla de aborrecer a todo aquel que hace iniquidad, no se está refiriendo a todas las personas en general. No está hablando de aquellos que estamos luchando con el pecado, pues fuimos comprados, fuimos regenerados, pero aún así seguimos luchando con el pecado. ¿O ustedes ya no pecan más? Seguimos luchando con el pecado, ¿no? Seguimos luchando. No está hablando de aquellos que luchamos con el pecado, sino se está refiriendo a los que pecan habitualmente, sin arrepentimiento. Personas que viven en pecado constante, que practican el pecado sin convicciones del Espíritu Santo. De los impíos. Está hablando de estas personas que aborrecen a Dios, que aman más el pecado, que aman más las cosas de este mundo que a Dios. Y 1 Juan capítulo 3, versículo 6 nos dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Dios aborrece a aquellos que hacen iniquidad, como un hábito en sus vidas, que pecan, como vimos habitualmente, constantemente y sin arrepentimiento. Personas que se deleitan en el pecado. Eso es lo que está hablando aquí el salmista. Y en el versículo 9 también sigue con la descripción de estos incrédulos, de estas personas que aborrecen a Dios. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua habla lisonja. Dios ve a los incrédulos, a los pecadores así, como un sepulcro abierto. Como muertos andantes. ¿Quién habita en un sepulcro? Los muertos. Dice que así son los impíos. Así son los que no conocen a Dios. Desde su interior solo brota la muerte. Y cuando habla de sepulcro abierto, nos da esta idea de entender que todo lo que hay cuando uno abre un sepulcro en un cementerio y ese cuerpo está bastante tiempo, ¿qué es lo primero que usted nota? Ese olor putrefacto que sale de ahí. Dice que eso es lo que sale de sus bocas. Nada bueno puede salir de eso. Ellos te adulan con palabras que uno quiere escuchar.
Dice que hablan lisonjas, te adulan. Como decimos, te palmean, ¿no? Y en la primera te apuñalan por la espalda. Personas traicioneras. Personas que lo único que buscan es sacar ventaja del otro. Son personas traicioneras. Y Dios dice que son como sepulcros abiertos. Y en el versículo 10, David, después de explicar cómo son estas personas impías, estas personas que aborrecen a Dios, parece que David se cansó de estas personas y dice, castígalo, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos afuera, porque se rebelaron contra ti. David pide castigo para estas personas, para estos impíos. Dice que caigan en su propio consejo, que sean echados fuera. Y nosotros podemos pensar, David, qué poco amor que tienes por los perdidos, ¿no? Mirá al rey David, no ama como debería de amar un verdadero creyente. Pero debemos entender que cuando David pide esto, pide castigo para estas personas, no está hablando de sus enemigos personales. David no está queriendo que Dios le haga justicia a él. Está hablando de los enemigos de Dios, de los que se rebelan contra Dios. David pone su enfoque en que el nombre de su Dios no sea blasfemado. Por eso David pide al Señor que caiga juicio sobre esas personas. No porque le estaban dañando a él, sino porque le estaban ofendiendo a Dios, le estaban ofendiendo a su Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y David no podía soportar eso. Él pide el castigo de Dios sobre sus enemigos, sobre aquellos que buscaban su mal. El de Dios, no el de él. Después de que David, ¿no? Este salmo, que quisiera aclararle, muchas veces estos salmos se los conoce como imprecatorios. Son salmos que vamos a encontrar, si usted lee los salmos, va a encontrar muchas veces que hay salmos que el autor de ese salmo le pide al Señor que caiga juicio, que traiga ira sobre estas personas. Pero estos salmos imprecatorios, así como vemos aquí en David, no buscan una venganza propia. No están buscando que el Señor los vengue por algo que le hayan hecho, sino que estos salmos están escritos pidiendo al Señor que el Señor obre sobre estas personas, que el Señor traiga juicio a estas personas porque le han ofendido a Dios. Y cada vez que vemos estos salmos, vemos el corazón de estas personas, que si había ira, era una ira no por lo que le hicieron a ellos, sino porque estaban ofendiendo a Dios. Y por eso David pide castigo sobre estas personas, porque eran personas que aborrecían a Dios. Y ahora David, en los versículos 7 y 8, otra vez deja de hablar de sus enemigos y ahora va a hacer otro contraste entre su reacción y la reacción de los impíos. Dice el versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Vemos que David
no está enlistando todas sus buenas obras como una prueba de por qué él puede entrar a la presencia de Dios. Él no está diciendo, bueno, porque yo hice esto, puedo entrar, ahora me gané la entrada al templo, me gané la entrada al trono y puedo conversar a Dios cara a cara. El salmista está diciendo que es debido a su misericordia. Él reconoce que no hay nada bueno en él. Él reconoce que la única forma de poder acceder a ese lugar no son sus méritos. Él está reconociendo esto. Es por tu misericordia, Señor. Es por tu gracia que yo me puedo presentar delante de ti. No hay nada bueno, no hay nada que me haga merecedor de este gran privilegio, sino que es por tu misericordia. Y esta verdad nos ayuda a no jactarnos y nos humilla, ¿no? Porque muchas veces creemos que somos mejores que otros. Que si Dios nos escogió es porque mirá el hermanito cómo lee la Biblia. Mirá el hermanito, sean méritos, obras, ¿no? Si el Señor nos escogió, si hoy tenemos libre entrada a Él, es simplemente por su gracia. Y nada más que por su misericordia y gracia. ¿No? Y esto nos humilla, porque nosotros pensamos que tenemos algún mérito, que podemos hacer algo que valga la pena ganarnos el favor de Dios. Pero también nos hace ver y nos hace entender que si pecamos, puedo acercarme al trono de gracia. Porque no es por mis méritos, no es por mis obras, es por la obra de mi Señor, que murió en la cruz. Y puedo acercarme delante de Él y pedirle perdón si le he ofendido, si he pecado contra Él. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es tuyo, no es mío, no hay ningún mérito en nosotros. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay ningún mérito humano, ninguna obra humana que pueda darnos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno de nosotros debemos ser como el publicano, ¿recuerda? Sí, en Lucas 18 está el fariseo y el publicano. Dos personas que se presentan en el templo y dos corazones distintos. Debemos ser como ese publicano, reconocer nuestros pecados delante de Dios y arrepentirnos y clamar, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí, Dios, porque soy un gran pecador. Ese debe ser mi clamor cada día. Reconocer mi condición, que no merezco nada de Él, sino que su castigo. Señor, ten misericordia de mi vida. Pero lamentablemente muchas veces nos comportamos como el fariseo, que se jactaba de que él estaba en el templo, que ayunaba 2 veces, que diezmaba. No debemos comportarnos como él, no debemos enaltecernos, no debemos jactarnos. Porque si hoy estamos delante del Señor, no es por ningún mérito tuyo, no es por ningún mérito mío, sino por su misericordia, por su gracia. Y el publicano entendía esto. Él entendía que no podía venir delante de Dios y comprar la salvación,
Él sabía que no había ninguna obra en él que le haga merecedor de poder presentarse delante de Dios. Él lo entendía. Por eso le dice, ten misericordia de mí, Dios, porque soy un gran pecador. Y ese debe ser nuestra oración. Debemos reconocer quiénes somos y delante de quién nos presentamos. ¿Y quién es ese mediador por el cual podemos presentarnos delante del trono? Vemos que David, después de entrar en la presencia de Dios, después de acercarse a Él por medio de su misericordia, después de clamar y entender que Él se puede presentar delante de este rey, que no son sus méritos, sino que es por la misericordia de este rey, David le pide lo siguiente. ¿Qué le hubiese pedido a Dios? ¿Qué le hubiese pedido al rey si tenía esta oportunidad de presentarse delante de él? David le dice, guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. David está orando, no pide riquezas, no pide comodidades, no pide que le quite todos sus problemas, todas sus aflicciones. No pide nada de eso. Sino que él ora por la guía de Dios. Él ora para que el Señor le enseñe su camino. Porque es todo lo que él necesitaba. Su guía y que enderece su camino. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos pedirle a nuestro Señor. Señor, guíanos, endereza nuestros caminos, porque nuestros caminos son chuecos. Sin Dios vamos así, no vamos derecho. Y finaliza el salmista con los versículos 11 y 12 diciendo, pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Fíjense que dice que debemos alegrarnos y confiar en el Señor, dando voces de júbilo para siempre. Dice que debemos alegrarnos y confiar en el Señor, y la idea sería que debemos cantar continuamente. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. Quizás te preguntes o me digas, pero pastor, ¿cómo debemos alegrarnos y confiar en el Señor continuamente? ¿Aún en las tribulaciones? ¿También debemos estar gozosos? ¿También debemos alegrarnos en las tribulaciones? Especialmente en las tribulaciones debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios usa para perfeccionar la buena obra que Él ha comenzado en nosotros. Lo dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dios usa las tribulaciones. Escucha bien, mi hermano. Dios usa las tribulaciones por las cuales estás pasando, por las cuales has pasado y por las que vas a pasar con un propósito. Y ese propósito es para que seas más y más conforme a la imagen de su Hijo amado. Cada tribulación que pasamos en este mundo
Dios está obrando en nuestras vidas. Dios está transformando nuestras vidas a la imagen de su amado Hijo. ¿No te pasó que cuando estás o cuando eres impaciente y lo primero que decimos, Señor, qué impaciente que soy, ayúdame, Señor, a no ser impaciente, ¿no? Y pensamos que Dios hace así y ya está, tenemos toda la paz. No, no es así. Le va a mandar a alguien para que pruebe mi paciencia, para que yo pueda responder a eso que le estoy pidiendo. Y me va a mandar a ese hermano que menos paciencia le tengo, ¿no? Me va a mandar a ese jefe que no sabe nada y me quiere enseñar a mí, que yo hace 20 años que estoy trabajando en el mismo lugar. El Señor va a probar nuestra paciencia a través de personas, a través de las tribulaciones. Yo quiero amar más a mis hermanos. Y bueno, el Señor va a mandar hermanos a tu vida que hagan que te enojes. ¿Para qué? Para que le puedas amar como Él te amó. ¿Entiendes? ¿Para qué están las tribulaciones? ¿Para qué están las aflicciones? Para transformarnos, para moldearnos a la imagen de Cristo. Es el alfarero trabajando en el barro. Cuando hay algo que no está perfecto, lo agarra esa vasija, la rompe y la vuelve a armar. Eso es lo que son las tribulaciones en nuestras vidas. Nos va forjando, nos va armando más a la imagen de Cristo. Y obviamente que duele, porque toca nuestro orgullo, ¿no? Toca nuestro orgullo y obviamente que duele. John Bunyan, para los que no conocen, es el que escribió el libro El progreso del peregrino, dice con respecto a la oración esto: ora en todo momento, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. Ora en todo tiempo, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio a Dios y un azote a Satanás. Para finalizar, quiero darte algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, para poder aplicar este salmo a nuestras vidas. Y como cristianos, lo primero, debemos cultivar una vida de oración constante y sincera. Puede ser sincera y no constante. Puede ser constante y no tan sincera. No, constante y sincera. ¿Quieres cambio en tu vida? Bueno, sé constante, sé sincero delante del Señor. Debes acudir a Dios con tus preocupaciones, con mis preocupaciones, con los anhelos, con los deseos, sabiendo que Él es nuestro refugio. Él es nuestra ayuda. La oración es un acto de rendición y dependencia total a Dios. ¿No? Por eso es importante la oración, este medio de gracia que el Señor nos da. Lo segundo, debo expresar confianza en el carácter justo y fiel de Dios. Él sabe que puedo acudir a Él en tiempos de dificultad y encontrar refugio bajo su protección. Y como creyentes debemos tener una fe inquebrantable en la fidelidad de Dios, incluso cuando enfrentamos pruebas y adversidades. Debe ser inquebrantable. Se puede doblar, pero no se puede quebrar. Podemos flaquear, pero dice que debe ser inquebrantable nuestra fe. Lo tercero, Salmo 5 nos insta
a seguir los caminos justos y vivir una vida recta delante de Dios. Esto implica ser honesto en nuestras relaciones. Qué difícil, ¿no? Ser honesto con personas que por lo general nos rodean, que no son honestas, fuera de la iglesia, ¿no? Debemos ser honestos. En nuestras relaciones, tratar a los demás con amor y respeto. Pero él me trata mal. No, porque fulanito me insulta. Vamos a tratar a las personas con amor y respeto. Obedecer los mandamientos de Dios y esforzarnos para vivir conforme al ejemplo de Jesús. Esto también vemos aquí en el Salmo. Lo cuarto, el Salmo nos enseña a tener cuidado de nuestras palabras, ¿no? Y pedir al Señor que nos ayude a no hablar con engaño, a no hablar con mentira. Como creyentes debemos ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras para edificar o para herir, ¿no? Muchas veces con lo que decimos o lo que hacemos, herimos a las personas. Y debemos intentar siempre de usarla para bendición y edificación de los demás. Y lo último, como creyentes, debo entender la importancia de mantener un corazón humilde ante el Señor. ¿Qué significa tener un corazón humilde delante del Señor? Un corazón enseñable. Un corazón que se somete a lo que el Señor quiere de mí. Debemos reconocer nuestra dependencia total de Él, rendirnos ante su voluntad y buscar constantemente su dirección para nuestras vidas. En resumen, para vivir como cristianos, de acuerdo a lo que vimos en el Salmo 5, ¿qué debemos hacer? Cultivar una vida constante de oración, sincera hacia Dios, poner nuestra confianza en su fidelidad, incluso en las dificultades, y comprometernos firmemente a obedecer sus mandatos para vivir vidas justas e íntegras delante del Señor. Qué compromiso, ¿no? Qué gran responsabilidad que tenemos. Obviamente que esto es imposible hacerlo con nuestras fuerzas. Por eso necesitamos la oración. Por eso debemos reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Y este privilegio que tenemos como hijos de Dios de poder presentarnos delante de su trono, siendo personas inmerecedoras. Es un gran privilegio que tenemos. Y lamentablemente muchas veces no lo aprovechamos. Porque creemos que somos mejores que Dios. Creemos que somos más fuertes que Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos perdones, porque muchas veces, Señor, menospreciamos este medio de gracia, Señor, para